Volvemos a Estado Nacional a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos ya en el estudio con nuestro invitado de esta jornada, el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, Estado Nacional, ¿cómo le va? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Vamos a pasar por varios temas, ministro, pero quiero partir conversando de crecimiento o de esta semana. Conocimos el día martes, más o menos, el jueves, el IMASEC sí, del mes de noviembre, 2,1%. Claro, para muchos economistas, ministro, se aleja esa meta que se autoimpuso o que proyectó el gobierno de 2,4 para este gobierno, para este año. Incluso que en diciembre debíamos alcanzar casi un 4,5 para alcanzar ese 2,4. ¿Hay que recalibrar ese 2,4? A ver, lo primero que yo diría, Andrés, es que echemos un poquito más para atrás. ¿Ya? Veamos cómo era esta conversación el 2023. En 2023, el grueso del mercado, los analistas decían que nuestra economía del 2024 iba a crecer 1,5%. Algunos decían 1,5, otros incluso menos, otros llegaron a decir 1,8. El Ministerio de Hacienda en ese minuto decía que pensaba que iba a crecer en torno a 2,5. Eso era finales del 2023. Hoy por hoy se está discutiendo si, dependiendo de diciembre, va a ser 2,3, en torno a eso. Esto es lo que dice el Banco Central. Nosotros decíamos 2,4. Pero lo que quiero decir es que si fuera ese 2,3, eso es mucho más cercano al 2,5 que nosotros decíamos en el 2023, claro, que al 1,5 que decía el mercado. O sea, el 2024, desde la perspectiva de lo que se pensaba el 2023, está más cerca. Va a terminar siendo un mejor año, porque esto, en última instancia, no es tan relevante, digamos, la predicción. Lo importante acá es cómo mejora la vida, la calidad de vida de las personas. Entonces, por supuesto, es una mejor noticia un 2,3, un 2,4 al 1,5 que pensaba el mercado del 2023. De todas formas, va a haber que seguramente hay que recalibrarlo. Y esto no ha sido una excepción solo el 2024. Fíjate tú, Andrés, que el 2022 se decía que el 2023 íbamos a caer un 2%. Algunos decían vamos a caer un 2%, otros decían que íbamos a caer un 1,5%. El Ministerio de Hacienda, por otro lado, el 2022 decía la economía va a crecer 0. Y lo que pasó finalmente el 2023 0,3. 0,3. Entonces, aquí lo que ha pasado es que sistemáticamente nuestra economía ha ido teniendo mejores resultados de los que se predicen el año anterior. Eso es lo que ha pasado. ¿Es un crecimiento de 2,3% suficiente para nuestra economía? Por supuesto que no. Nuestra economía tiene que crecer más. Pero para que nuestra economía crezca más, hay que hacer cosas. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo, cosas que no se habían hecho en algunos casos nunca. Piensa tú la reforma de permisos, perdón. Que se vota el martes. Se vota el martes en la Comisión de Economía, sí, en general, y después se vota probablemente el miércoles en el Senado, en la sala, en general. ¿Qué espera usted? No, yo espero, tenemos un acuerdo ahí, entonces yo espero poder avanzar con amplio apoyo. Un acuerdo muy bien trabajado con la Comisión de Economía del Senado, en particular con el senador Rojo Edwards. Ahí también están los senadores Saavedra, Carvajal, Sangüesa y Pius, y con todos yo diría que ha habido un buen trabajo. Así que los cambios que estamos haciendo son bien importantes, pero déjame volver un poco atrás. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el crecimiento estructural de la economía, es decir, por todas las decisiones que se tomaron los años anteriores, las décadas anteriores, la capacidad de nuestra economía de crecer era 2%. Por lo tanto, cuando uno crece 2,3% en un año o 2,4% en un año, es básicamente lo que estamos haciendo es crecer a lo que puede crecer la economía. Y cuando se apunta, perdón, ministro, antes de pasar a otros temas, que este es el gobierno que menor crecimiento va a tener desde el retorno a la democracia y se subraya ahí. Lo que pasa es que, insisto en el punto, si este año nosotros crecemos 2,3%, 2,4%, eso es crecer básicamente la capacidad de la economía. Estamos creciendo a lo que a la rapidez de la economía que a nosotros se nos heredó, en el fondo. Lo importante es que nosotros no vamos a heredar esa economía. Nosotros vamos a hacer la reforma más importante que va a haber en materia de permisos. Nosotros vamos a crear una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo. Vamos a hacer que se duplique la producción del litio y además protegiendo en mayor medida el medio ambiente. Estamos acelerando la estrategia de hidrógeno verde con los proyectos más grandes en la historia de nuestro país. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos generando condiciones estructurales para que nuestro crecimiento de la economía no sea un 2%, sino que sea un valor mayor. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos en economía. Los gobiernos en economía tienen que lograr que la economía, durante su periodo, tenga el mejor resultado posible, dadas las condiciones estructurales y macroeconómicas que existían, y a su vez heredar a las administraciones posteriores condiciones estructurales mejor para que la economía pueda crecer más. Ministro, usted mencionaba recién, se vota en general este proyecto de permisología este martes 7 de enero. Esto se cruza más allá que tiene, claro, la discusión es más técnica que, por ejemplo, que dominga, que es más bien política.
Comité de Ministros, ya conocimos el documento que saca Contraloría, dijo que en caso de inhabilidad de la ministra de Medio Ambiente, esta debe ser reemplazada por el subsecretario, su subrogante. Deja más o menos claro, incluso que el presidente puede nombrar a alguno de las personas que esté citado en el Comité de Ministros. ¿Usted tiene claro cuándo se reúne este Comité de Ministros? Bueno, lo que ha señalado el Ministerio de Medio Ambiente, que es quien conduce todo este proceso, es que eso debiera ocurrir en los próximos días. Eso no han dicho el día exacto, pero por supuesto es bastante claro. ¿Dentro de enero de usted? Sí, por supuesto. Próximos días es seguro dentro de enero. Eso es lo que eso es lo que se deriva del comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, porque aquí siempre se ha buscado cumplir el fallo. El dilema que nosotros teníamos, nosotros nos juntamos como Comité de Ministros el lunes 23 de diciembre, es que, dados los nuevos estándares que fijó ese tribunal, todos los ministros de allí nos teníamos que inhabilitar para la votación, incluyendo la ministra de Medio Ambiente y además el subsecretario de Medio Ambiente, y eso abría la discusión de quién iba a presidir el comité. Jefe jurídico, la cartera, y quién que viene después. Claro, y quién preside el comité no solo tiene implicancias administrativas, sino, por ejemplo, dirime en caso de empate. Entonces, uno no puede partir una votación de esa envergadura, de esa relevancia, sin saber quién va a presidir la comisión, el comité. Entonces, de manera muy responsable, el comité se juntó, siempre con asistencia del Servicio de Evaluación Ambiental, quien es nuestra Secretaría Ejecutiva, y todos los presentes, todos los abogados y abogadas allí presentes, concordaban y además habían hecho los análisis jurídicos posteriores que era importante hacer una consulta a la Contraloría. ¿Ya tienen claro, perdón, ministro, quiénes, entonces, con el dictamen de Contraloría, lo que hemos conocido y este documento que saca el Ministerio de Medio Ambiente, quiénes se van a sentar en ese Comité de Ministros? Bueno, eso es lo que tiene que informar el Ministerio de Medio Ambiente en los próximos días cuando se haga esta reunión. Lo que tenemos claro es que no van a ser los ministros, eso ya está claro. Es una suerte, le voy a usar un término bien coloquial, ministro, de zapato chino para el gobierno. ¿Por qué se lo planteo el tema de Dominga? Porque se vota el martes permisología. Claro, son elementos técnicos, pero en la discusión política todo tiende a mezclarse. Entonces, si el gobierno, si el Comité de Ministros dice, esto vamos a votar nuevamente que esto se rechaza. Van a decir, pero ¿cómo si ustedes están empujando permisología y hablamos tanto de permisología y esto se rechaza? Si debiese, por ejemplo, si es que se aprueba, le van a salir pegando, entre comillas, en términos políticos, porque van contra el programa de gobierno. El mismo presidente dijo, no a Dominga. O sea, lo que se decida al gobierno no le va a salir gratis. ¿Cómo lo ve usted? A ver, voy a partir respondiendo esto en términos más generales y después me voy a ir a este proyecto en particular. No solo Chile, sino que cualquier país que busca promover inversión lo tiene que hacer, por supuesto, en el marco de ciertos estándares ambientales y regulatorios en general. Es decir, los proyectos uno los tienes que aprobar en la medida que cumplan ciertos estándares, ¿cierto? Eso es bien importante porque estamos inmersos en una crisis ambiental de diversas naturalezas. Para usted este proyecto no genera esos estándares. No, yo no. ¿Usted votó en contra? Sí, pero es que eso, todavía no estoy hablando de este proyecto. Estoy hablando de una cosa en general de que, en el fondo, hay que promover la inversión. Nosotros, de hecho, como Ministerio de Economía, durante el año 2024 recorrimos todo el país acelerando proyectos de inversión. Lo vamos a seguir haciendo y estamos haciendo la reforma en materia de permisos sectoriales más importante en nuestra historia. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, justamente para reducir los tiempos, para dar más certeza, en fin. Pero esta reforma y todas las reformas que está impulsando el gobierno no bajan el estándar regulatorio, sino que lo que hacen es que, al mismo estándar, hacen que los procesos ocurran más rápido a través de distintas estrategias. Entonces, lo que quiero decir inicialmente es que haríamos mal como país si pensáramos que para efectos de promover la inversión hay que bajar el estándar ambiental. Eso sería un error. Nosotros no lo vamos a hacer. Yo creo que ningún gobierno serio lo haría y no lo está haciendo ningún gobierno serio en el mundo. No es bueno bajar los estándares porque tenemos que cuidar el medio ambiente. Usted no cruza la discusión de permisología con Es que estos son distintos, porque lo que hace nuestro proyecto de ley de permisos, ¿ya? Y también lo que hace el proyecto de ley de la ministra Rojas de permiso, ella ve la parte ambiental, nosotros vemos sectorial, es decir, todo menos lo ambiental, es acelerar los tiempos, ¿ya? Sin bajar el estándar. Déjame dar un ejemplo bien concreto de cómo se hace esto en el caso de nuestro proyecto. En el caso de nuestro proyecto, en el caso de algunas autorizaciones de bajo riesgo, lo que se hace es que, esto insisto, permisos sectoriales no ambientales, se reemplaza la autorización que tiene que dar un funcionario público por una declaración jurada del titular. Es decir, el inversionista dice, yo cumplo los estándares que pide la ley por A, B, C, D. Entonces, básicamente lo que hace el proyecto de ley es que en contextos de bajo riesgo es el titular el que certifica que se cumplan los estándares, pero no se bajan los estándares. Es decir, de esa manera lo que se logra es que
se vaya más rápido, se ocupa menos gente, y esa gente que trabaja en los servicios, que ya no va a dar esa autorización porque ahora es declaración jurada, puede moverse a las autorizaciones que sí implican mayor riesgo y por lo tanto responderlas a ellas mucho más rápido. Entonces, ese es un ejemplo de las muchas cosas que está haciendo nuestro proyecto de ley. Pero el primer punto político relevante que quiero hacer es que es posible y deseable bajar mucho los tiempos de las autorizaciones sin por ello reducir los estándares ambientales o regulatorios. Para hacerte una idea, nuestro proyecto de ley va a reducir los tiempos entre un 30 y un 70%. Los tiempos y eso antes de las indicaciones que vamos a ingresar ahora el 13 de enero, que van a hacer eso aún más rápido. Un ejemplo concreto para quienes nos están escuchando, para que no piensen que esto es solo grandes proyectos de inversión. En la actualidad, expandir un restaurante que ya existe y que necesita autorizaciones porque quiere expandir sus metros cuadrados, le está yendo bien en el negocio, en fin, toma más o menos 8 meses. Producto de nuestro proyecto de ley va a tomar 2 meses. O sea, esto no es solo que vamos a acelerar grandes proyectos de inversión públicos y privados, hospitales, proyectos mineros, desaladoras, en fin, sino que además también los proyectos de inversión de las pymes, que son súper importantes en términos de empleo. Entonces, el primer punto político es, tenemos que reducir los tiempos de los permisos en Chile, manteniendo los estándares. Sin por ello bajar los estándares. Ahora, tú me preguntas por este proyecto en particular. Puntual, y decías que esto era más bien una decisión política. Yo no comparto eso. Es que el Comité de Ministros tiene un elemento político. Tienes toda la razón, pero déjame contar cuáles son nuestros deberes como ministros y ministras que allí participamos. Nosotros somos autoridades políticas, eso es cierto. Pero lo que dice la regulación es que nosotros tenemos que resolver de acuerdo a los elementos técnicos que se nos presentan. Entonces, somos autoridades políticas que tienen que resolver respecto a los elementos técnicos. ¿Cómo lo hicimos en este caso en particular? En el caso de Dominga. En el caso de Dominga, una vez que se presentaron los reclamos por parte de la ciudadanía y por parte del titular del proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental lo que hace es que toma esos reclamos, se los manda a distintos servicios sectoriales y les dice, pronúnciense respecto a la parte específica del reclamo que a usted le compete. Por ejemplo, a la Subsecretaría de Pesca, a CONAF, dependiendo del tema. Y ese pronunciamiento ustedes lo recogen. Al Comité de Ministros llegaron, a propósito del proyecto Dominga, cuando fue votado esto hace más de un año, llegaron 10 informes. ¿Cuántos en contra? 7 de ellos presentaban objeciones importantes, es decir, objeciones de las cuales se puede derivar una postura en contra. Es decir, 7 de 10. Y lo que sucedió en ese comité es que el Servicio de Evaluación Ambiental nos hizo una presentación, siempre son presentaciones de muy buena calidad, porque el Servicio de Evaluación Ambiental tiene una capacidad técnica, de rectoría técnica bien notable, a mi juicio. Yo no conocía esto antes de entrar al Ministerio de Economía y ver estas presentaciones. Por eso me gusta resaltarlo. Y se nos hizo una presentación completa, se dijo, tenemos 7 informes con objeciones fundamentales, 3 que no tienen objeciones, y además se nos dijo, mira, integrando toda esta información, lo que recomienda el Servicio de Evaluación Ambiental es rechazar. El Servicio de Evaluación Ambiental es el SEA. El SEA es el que tiene la mirada técnica global. Por eso es muy importante su recomendación. Sin ir más lejos, en el acta de ese comité yo digo exactamente esto. Digo, yo voto en contra del proyecto por la recomendación que hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Y toda esta información, Andrés, es pública. O sea, uno puede ir a la página web del Servicio de Evaluación Ambiental y ver que hay 7 informes de 10 que dan estos comentarios. Entonces, en resumen, en nuestra institucionalidad hay autoridades políticas que tienen que tomar una decisión respecto a estos temas, eso es cierto. Pero también es cierto que esas autoridades políticas están mandatadas a tomar esas decisiones en base a elementos técnicos. Y eso es exactamente lo que hemos hecho, no solo en el caso de ese proyecto, sino en todos los proyectos que nosotros hemos revisado. A estos elementos técnicos, en la próxima reunión del Comité de Ministros, ¿debiese replicarse lo que se votó hace un año? Eso corresponde a... no corresponde que yo adelante un juicio, además yo no voy a participar en ese Comité de Ministros. Lo que corresponde... Pero sería raro que un subsecretario o un jefe jurídico vote distinto que el ministro hace un año. Lo que corresponde es que en revisión a los antecedentes técnicos que existen y en revisión al fallo que también existe, aunque sea un fallo de primera instancia, ese comité de ministros, que probablemente va a estar conformado por subsecretarios y subsecretarias, deba tomar una decisión. De igual modo, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos nosotros, que no significa necesariamente el mismo resultado, sino que en atención a los elementos técnicos, a lo que plantea el Servicio de Evaluación Ambiental. Eso es lo que corresponde, y no corresponde adelantar juicios porque no lo hemos hecho antes y tampoco lo tendríamos que hacer ahora. Y vuelvo al punto original, ministro, claro, en el caso de que se rechace, se le va a hacer el punto al gobierno. Se le va a decir, a ver, ustedes rechazan esto, pero me hablan de permisología, que aquí hay una contradicción. ¿Cómo responderían o cómo responden ustedes? En el caso de que se rechace.
Mire, yo diría dos cosas. En la presentación que hizo hace un mes más o menos o algo más, Cochilco, fuimos a esto en conjunto con la ministra Williams, la ministra de Minería, se vio que la inversión que va a haber en Chile, que ya está decidida por los directorios en materia de minería, cobre y otros, litio, en fin, va a ser de 83.000 millones de dólares para los próximos 10 años, desde el 2025 en adelante, desde este año. Ese es el valor más grande que ha habido en los últimos 10 años. Cuando uno va a los datos del Servicio de Evaluación Ambiental y ve los proyectos que entraron para ser revisados el 2024, también tenemos un récord respecto a los últimos 10 años. Cuando uno ve los proyectos que están en la CBC, en el Catastro de Bienes de Capital, y ve qué es lo que va a pasar los próximos 5 años, también estamos teniendo un valor muy por sobre lo que habíamos tenido en los últimos años. Es decir, cuando uno ve la inversión extranjera directa, tuvimos el 2023, todavía no tenemos el cierre del 2024, pero el 2023 tuvimos el año más alto también desde el 2024. Aunque la cifra en el último IPOM, perdón, ministro, de inversión en el país, claro, son positivas para el próximo año, pero han ido bajando. Lo que pasa es que lo que yo estoy comentando acá es todos los proyectos de inversión que vienen. El IPOM se refiere al 2024. 25, ¿y el 25 también? El 25 crece, 3,6. Sí, pero digo que el crecimiento antes era 5,1, ahora es 3,6. Pero crece, pero crece. Lo que quiero decir es que no importa el dato que tú mires, si te haces la pregunta, ¿cómo viene la inversión en Chile en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, dependiendo del dato que estés mirando? Los datos son muy positivos. ¿Por qué digo esto? Porque, por supuesto, todas esas decisiones de inversión tienen en cuenta nuestro estándar regulatorio, tienen en cuenta nuestro estándar ambiental. A mí nunca, yo he recorrido el mundo promoviendo la inversión extranjera, de manera bien exitosa creo, porque hemos tenido buenos números. Nunca un inversionista me ha pedido bajar el estándar ambiental. ¿Qué es lo que piden los inversionistas? Que se cumplan los tiempos, que seamos más ágiles. Eso es lo que piden. Y por eso estamos haciendo la reforma más profunda en materia de permisos. Es decir, todos los inversionistas entienden que el mundo va en una dirección en que cada vez hay que preocuparse más del medio ambiente, no menos. Es más, para preocuparnos del medio ambiente necesitamos inversión. Por ejemplo, necesitamos una cosa que ha liderado de manera muy positiva el ministro Pardo. Nosotros necesitamos acelerar las inversiones que involucran el almacenamiento energético a gran escala. Y vamos a tener... Sobre todo en energía renovable no convencional. Exactamente. A finales entre 2025 y 2026 vamos a tener 3 gigas de almacenamiento de baterías ya construido, cuando la meta que se había puesto el ministro Pardo era 2 gigas. Es decir, lo que quiero decir, Andrés, es que haríamos muy mal nosotros si, producto de las deficiencias que tenemos en materia de permisos, que las tenemos, porque nos demoramos mucho tiempo, no nosotros, ojo, todo esto, nosotros no hemos agregado ni un tiempo extra, ni un permiso. Todas estas cosas vienen hace décadas en Chile. Nuestro gobierno es el gobierno que lo está abordando. Quiero resaltar eso. Pero mal haríamos que por los problemas que tenemos en materia de permisos, que existen y que lo estamos abordando, bajemos los estándares. Ese sería un error porque iríamos a contracorriente de lo que va el resto del mundo. Sí, ministro, lo quiero llevar a otro tema, nos quedan 5 minutos. Claro, un tema que usted no está llevando directamente, lo hace la ministra Jara, lo hace el ministro Marcel. ¿Cómo ve usted el tema de pensiones? ¿Se debiese avanzar? Ojalá en el Senado. Ha habido harto fuego amigo de parte del Partido Comunista, de parte del Partido Socialista respecto al proyecto o al lugar donde se está llegando, más allá del proyecto que empujó un inicio el gobierno. ¿Cómo ve usted el tema de pensiones? ¿Van a estar los votos? ¿Cómo es ese fuego amigo? A ver, este es un tema que, como tú bien dices, lo ve la ministra Jara y el ministro Marcel. Pero mi visión, y que es la visión del gobierno, es la siguiente. Lo primero es que tenemos que resolver este tema. Si no se resuelve ahora, lo que pasa en enero... Es que el problema más allá de las especulaciones y de todas las discusiones que hay en el día a día, tenemos personas que hoy reciben pensiones que son bajísimas, que no corresponden a todo el esfuerzo que hicieron durante toda su vida. Por eso que uno de los aspectos fundamentales que ha impulsado el gobierno durante todo este tiempo es que tienen que mejorar las pensiones, a propósito de esta reforma, tienen que mejorar las pensiones de los que hoy están siendo jubilados, de los que hoy son jubilados, y también, por supuesto, de quienes vayan a jubilar a futuro. Eso es muy, muy importante. Y el gobierno ha mostrado, bajo el liderazgo de la ministra Jara en este tema, ha mostrado mucha flexibilidad. Pero el problema es el fuego amigo. Voy al tiro de eso. El gobierno ha mostrado mucha flexibilidad para cómo lograr ese objetivo. Pero ha sido firme en lograr el objetivo. Porque habían algunos que inicialmente decían en este debate, no, mire,
todo tiene que ir a capitalización individual sin ninguna discusión y además no hay que subir los impuestos. Si uno no subía los impuestos y todo lo lleva a capitalización individual, ¿cuál es la consecuencia de eso para los que están jubilados hoy? Que sus pensiones suben cero. Entonces el gobierno plantea, mire, podemos discutir cuál es el mejor instrumento. El gobierno ha mostrado mucha flexibilidad, ha hecho cambios en su propuesta, pero lo que no ha perdido es el rumbo y es el objetivo de mejorar las pensiones de los que durante toda su vida, si me permite la expresión, se sacaron la mugre trabajando y hoy día no reciben pensiones. No reciben pensiones adecuadas. Y los partidos políticos, incluyendo por supuesto los partidos de gobierno, tienen la responsabilidad política e histórica de responder a ese problema. Porque la política está hecha para resolver los problemas de la gente. Y las democracias se tienen que ir validando, tienen que ir mostrando a la ciudadanía que son un mecanismo eficiente para resolver esos problemas. Por lo tanto, todas, tenemos que hacer un esfuerzo para que, siendo firmes en los objetivos, seamos abiertos, busquemos las fórmulas que nos permitan, a partir de las diversas posturas políticas, lograr ese objetivo. Y eso es lo que ha hecho el gobierno todo este Porque tiempo. la crítica, perdón, ministro, desde su sector ha sido que se levantó como elemento de programa, no más AFP, eliminar las AFP y se mantienen. Hablan de un fracaso para el gobierno. El gobierno, y esto lo ha planteado la ministra Jara, ha sido muy clara que las AFP, en la forma que funciona actualmente, no se mantienen a propósito del proyecto de ley del gobierno, y eso lo ha mantenido el gobierno. Eso es una realidad. Y es parte, por lo demás, que es una de las razones que explica que tengamos sistemáticamente campañas de publicidad de la AFP en contra de la reforma. Que es bien paradójico, porque en el fondo, mira un poco esto en una perspectiva más histórica. Nosotros en algún momento, bueno, de manera no democrática, dicho sea de paso, se creó este sistema, ¿cierto? Y se les dijo a un conjunto de empresas, usted tiene que administrar esto, y tiene que lograr buenas pensiones. El resultado de eso ha sido que no se lograron buenas pensiones. Y parte de la plata que reciben de todos los chilenos de esta empresa la gastan en convencer a los chilenos que no hay que hacer una reforma. Yo creo honestamente que no es razonable eso. No lo es. Y entonces, el llamado, que dicho Claro. hoy día hay una entrevista a Paulman, que le paso a dar un saludo porque está asumiendo, ahora entiendo, desde el 1 de enero, ICARE. Y también lo he visto de otro... Jorge Paulman. Jorge Paulman. Sí. Sí, Jorge Paulman. Y esto lo he visto además de otros empresarios que tienen liderazgo relevante en el gremio. Y todos han llamado a llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí se están generando condiciones políticas bajo un esfuerzo muy encomiable que ha hecho el gobierno y en particular los ministros que están a cargo de esto para lograr el desafío de que mejoren las pensiones de las personas en Chile. Ese es nuestro desafío principal y todos tenemos que aportar para que eso sea posible. Ministro Nicolás Grau, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas y Estado Nacional. Al contrario, Andrés, te agradezco a ti por la posibilidad y esperemos que este 2025 sea mejor que el 2024 en materia económica. Nosotros vamos a estar trabajando día a día para que así sea. Gracias, ministro. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Estado Nacional. Que tengan una buena jornada.